Estos dos coches se ven prácticamente iguales, pero se llevan casi 75,000 pesos de diferencia. ¿Qué es lo que cambia? Este de acá es el Nissan Versa, pero en su versión más básica, y este de acá es la versión más equipada, así que te voy a explicar paso por paso qué es lo que cambia en el equipo de los dos. Esta de acá es la versión Sense, y hay tres versiones Sense, una Sense base, una Sense manual y una Sense CVT, que es la que tengo acá. Pero prácticamente no cambia nada. La única diferencia es que en la Sense base no tenemos frenado autónomo en caso de emergencia, mientras que en las otras dos versiones sí. Pero me gusta que ambos autos se ven muy parecidos por afuera. Vamos, el diseño exterior es prácticamente lo mismo. Ambos mantienen la luz diurna por acá. También tenemos faros LED en ambos, las molduras en cromado. Todo se ve prácticamente igual, al menos en el frente. Pero en el costado sí vas a notar unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, los rines son de acero con tapones de 15 pulgadas. Tenemos la intermitente de este lado y los espejos son en color negro, totalmente manuales, así como también las manijas para abrir el auto. Pero a diferencia del Versa Exclusive, tenemos rines de 17 pulgadas en este acabado, principalmente negros. Los espejos son de negro brillante, pero ahora tenemos cámaras y las intermitentes integradas, y las manijas son del color de la carrocería, además de que te permite acceder al auto sin la llave. De hecho, pensaba mover los coches para enseñarles la parte de atrás, pero son prácticamente iguales. No hay cambios en las versiones. Tenemos las mismas calaveras con direccionales LED, luces de freno LED. Vamos, es el mismo juego en la parte de atrás. Aquí sí, no cambia nada entre la versión base y la versión más equipada. Pero en donde sí vas a notar una gran diferencia en cuanto a equipo y terminados es en el interior. Por ejemplo, el volante no está forrado en piel, tenemos un volante de plástico con menos botones utilizables. El clúster de instrumentos, este es análogo con una pequeña pantalla monocromática en el centro, la cual tienes que controlarlo mediante este botón que está aquí al lado, y la pantalla central. Aquí tenemos una pantalla de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Eso sí me gusta, en todas las versiones es de manera inalámbrica, pero sí se siente en una menor resolución y una respuesta un poquito más lenta. Los terminados en el tablero, por ejemplo, son de plástico duro en este caso. Igual en las puertas, aunque parezca esto una costura, esto es plástico de todas maneras. El aire acondicionado es manual de una sola zona. Seguimos manteniendo dos puertos de carga USB por acá, que eso me parece muy bien. Tenemos un espacio acá que en este caso no es un cargador inalámbrico. La transmisión es una CVT tal cual en la otra, eso no cambia en ninguno de los dos autos. Solo en las versiones base tenemos una transmisión manual de 5 velocidades. Los terminados aquí al costado de la palanca también cambian, y en el caso de la consola central aquí no tenemos. Sí tenemos un par de portavasos y un huequito para poner más cosas, pero no tenemos un descansabrazos. Los asientos igual, en este caso de tela, manuales, eso sí es lo mismo en ambas versiones. Pero también me gusta que, por ejemplo, las luces interiores se siguen manteniendo en LED en ambas versiones. Vamos, es poco a poco el equipo que va sumando en cada una. En esta recibes lo más básico, y como les dije, entre esta versión Sense CVT y la versión Sense base manual, lo único que cambia obviamente es la transmisión, pero también el frenado autónomo en caso de emergencia, que eso se los diré un poco más adelante. Pero cuando te subes a la versión Exclusive del Versa vas a notar que aquí hay muchas cosas para hacerte sentir un poco más especial. Por ejemplo, los acabados y los detalles. Tenemos asientos en esta piel azul con costuras en amarillo, detalles en tela aquí a los costados. Se ven mucho más bonitos. Igual el tablero, con este terminado como si fuera, no sé, como tipo jeans. Me gusta mucho cómo se ve, es de un tacto mucho más suave. Las costuras por acá, también en la puerta, todo esto ya está suavizado en esta versión. El volante, por ejemplo, ahora en este caso ya está forrado en piel, con muchos más controles y muchas más asistencias, porque ya en esta versión tenemos control crucero adaptativo, además de sensores de punto ciego y muchas otras cosas. El clúster de instrumentos también cambia por completo. En este caso tenemos dos pantallas, una monocromática del lado derecho en donde vas a ver la gasolina, así como también tu velocidad y el odómetro, mientras que del lado izquierdo es una pantalla más grande en donde puedes cambiar de vistas y tienes el tacómetro, el consumo de gasolina, las asistencias de manejo, tu música, las configuraciones. Vamos, es un clúster un poquito más completo. No acaba siendo 100% digital, pero tienes mucha más información y a color. Y hablando de pantallas y a color, la pantalla central sin duda es un gran upgrade a lo que vienes viendo en las versiones base, porque en este caso tenemos una pantalla de 12.3 pulgadas de mucha mejor resolución. Ambos siguen manteniendo Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica,
La resolución de la pantalla es mucho mejor, funciona mucho más rápido y en días soleados como los de hoy, de hecho es más brillante, entonces te ayuda a ver mejor lo que estás viendo en la pantalla. Abajo tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona, pero automático, y más abajo los dos puertos USB como las otras versiones, pero en este caso ya tenemos un cargador inalámbrico. Como les comentaba, estas partes de aquí al lado ahora ya están acolchadas en donde va a estar pegando tu rodilla, con costuras y con el mismo color que los asientos, y en este caso tenemos una consola central diferente porque aquí tenemos un pequeño hueco para guardar cosas, así como también un descansabrazos. Y otra de las razones por las cuales la versión Exclusive destaca contra las demás es el sistema de sonido, porque mientras que en la versión base tenemos un sistema de sonido de 2 bocinas, nada más, 2 bocinas, en este caso tenemos un sistema de sonido de 8 bocinas, pero firmadas por Bose, con bocinas incluso aquí en la cabecera. Entonces el sistema de sonido sin duda es el mayor upgrade que recibes entre las versiones de este auto, porque el de acá se escucha muchísimo mejor que en el de la versión base. Y en la parte trasera las diferencias es que como no tenemos la consola delantera, no tenemos puertos de carga para los pasajeros traseros. Los asientos son de tela, igual los materiales, tenemos vidrios automáticos en todas las versiones, pero una de las diferencias es que en estas versiones base los asientos no se pueden abatir 60-40 como sí se pueden hacer en la otra versión. Y aquí en la parte trasera de la versión Exclusive sigue recibiendo el mismo buen espacio que tienes en la otra versión, pero a diferencia de las versiones base, en este caso ya tenemos 2 puertos USB tipo C para que puedas cargar tus dispositivos. La puerta, por ejemplo, ya viene acolchada en esta parte con los mismos materiales que enfrente, y como les había comentado, en esa versión no se puede, pero en esta versión sí podemos abatir los asientos 60-40 para poder así cargar cosas mucho más largas. En cuanto a mecánica, ahí sí no va a cambiar, así sea que te vayas por la versión más básica que la versión más equipada. Tenemos un motor 1.6 litros, 4 cilindros, con 118 caballos, 110 libras-pie, y lo único que puedes escoger es entre una transmisión manual de 5 velocidades o una automática CVT. Y en cuanto a asistencia y seguridad, vamos, todas las versiones del Versa tienen 6 bolsas de aire y frenos de disco en las ruedas delanteras. Pero en cuanto a las asistencias es como va cambiando la cosa. En la versión Sense base manual, que así se llama Sense base, no tenemos ni una sola asistencia. Si te saltas a la Sense a secas, ya sea automática o manual, ya incorpora frenado autónomo en caso de emergencia. Si de ahí te saltas a la siguiente versión, que es la Advance, ya tienes una cámara 360. Esta versión solo tiene sensores de reversa, no tiene cámara. Te tienes que saltar a la siguiente versión para tener una cámara 360 grados. Pero ya si te saltas a la tope de gama, que es la Exclusive que tengo por acá, ya incorpora cosas como sensores de punto ciego, control crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril y alerta de tráfico cruzado. Esas son las diferencias en seguridad entre las versiones del Versa. Así que estas fueron las diferencias entre las versiones más básicas del Versa contra las más equipadas. Por favor, comenta cuál es el que te gustaría comprar. Muchas gracias a Nissan y de Regori por prestarme la versión básica para hacer esta comparativa. Y si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete. Bye.